No, no, creo que la última diapositiva en la que nos quedamos todavía era la de funciones de la membrana. Esto de membranas, sí. Sí, entonces esto se fue. Ahorita voy a volver a platicar sobre los compartimientos celulares. Y otro es sobre las acuoporinas. Entonces, vamos a ver esto otra vez, a ver. Bien. Pues les decía sobre los coacervados que seguramente ustedes pues, hasta en el colegio, yo me acuerdo esto, lo leí en el colegio porque es un libro muy chiquitito que efectivamente se puede leer después de almuerzo, que es el origen, el origen de la vida de Oparín. Y entonces su inquietud era cómo corroborar lo que lo que Darwin planteaba, o sea que eso del creacionismo, no digo que Darwin haya sido ateo, porque él confirmó el hecho de que todos los científicos al final de su vida dicen, no he podido solucionar esto, a lo mejor si hay, si hay un ser supremo, ¿verdad? Pero mientras él estaba haciendo sus planteamientos, Darwin, el problema serio que tuvo él no fue el hecho de averiguar sobre el origen de la vida, ni sobre el origen de esta diversidad de especies que existen, sino que su problema fue meterse con la obra suprema del creador, que es el ser humano. Y entonces a nadie le gustó que dijeran y que tratara de demostrar que nosotros estábamos íntimamente emparentados. Se lo voy a dar acceso a alguien. Íntimamente emparentados con los simios, cuando este, eh, el ser humano es creación divina, ¿verdad? Entonces, eso de que Darwin se metiera con la creación divina fue su pecado, literalmente, porque él y Wallace estaban de acuerdísimo con la cuestión del origen de tal diversidad de especies y todo. Pero a nadie le gustó que le dijeran que estábamos emparentados con los simios. Y por eso fue, pues, de todos la iglesia le dijo de todo al pobre Darwin. Pero entonces, Oparín, él necesitaba encontrar la forma de explicar cómo los elementos estructurales de los organismos, como podía ser una célula, pudo haberse originado a partir de materia completamente inerte. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita? Pues delimitar el sitio en donde se va a originar ese elemento, vamos a llamarle ahora, que le llamamos células, pero entonces, ¿cómo podíamos hacer para que se creara una célula? Que hay unos ensayos preciosísimos, ya modernos, y crear metabolismo dentro de este coacervado que se ideó Parín. Pues entonces, para nosotros es muy fácil crear una membrana, ¿sí?
Nada más tenemos que agregar una gota de agua en aceite y vamos a ver que se forma una película que separa esa fase oleosa de esa fase líquida, de esa fase acuosa. Y si agregamos nosotros compuestos hidrosolubles a ese aceite, vamos a ver que con el tiempo se empiezan a concentrar dentro de esa burbuja de agua. ¿Y qué tal si esos elementos hidrosolubles son compuestos orgánicos? ¿Y qué tal si esos compuestos orgánicos son reactantes entre sí? ¿Y qué tal si esas reacciones son exotérmicas? Y entonces ya tendríamos nosotros un elemento, vamos a llamarle por el momento así, no le vamos a llamar célula, pero un elemento dentro de una membrana que está generando su energía. Pues algo así debe haber pasado infinidad de veces antes de que existiera una célula. Pero estamos claros que el, esa membrana que se está formando allí va a tener la mismita estructura que cada uno de los organelos celulares. Lo único es que ha habido una compartimentalización, o sea, se han formado compartimientos que, así como les decía aquí, se acumularon determinado tipo de compuestos, aquí pudieron haberse acumulado unos compuestos, aquí otros, aquí otros, aquí otros, y entonces cada uno de estos compartimientos va a tener, entre comillas, un metabolismo distinto. Y eso es lo que finalmente va a hacer los organelos. Entonces, vamos a tener unas mitocondrias que van a tener un metabolismo específico dependiendo de las proteínas que haya en ese compartimiento. Y cuando me quedé hablando solo, les ponía el ejemplo de cómo evidenciar que tenemos compartimientos celulares con metabolismos específicos, como pueden ser, por ejemplo, las lisosomas. Entonces, ahorita en el tiempecito que se fue el internet, a la puchica, como que fue media hora que estuve hablando solo nada más, pero si vamos por un alfiler y un encendedor, y empezamos y ponemos al rojo vivo la punta de ese alfiler y nos pinchamos la parte interior del brazo, vamos a ver al ratito, nos va a salir una ampolla muchísimo más grande que la punta del alfiler con la que me pinché. ¿Y por qué? Porque con ese calor lo que estuve haciendo fue rompiendo los, los lisosomas con el que me pinché, y todos esos lisosomas liberaron lisosimas que fueron a romper las membranas celulares de todas las células contiguas, y por eso la ampolla que me va a salir es mucho más grande que la punta del alfiler con el que me pinché, ¿sí? Entonces, por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos quememos y rompamos lisosimas? Perdón, rompamos lisosomas y se liberen las lisosimas para que no me salgan esas ampollas en la quemada. Eso de echarse picrato y eso no sirve para nada. Otra de las estafas farmacéuticas. No, sí sirve para lubricar la piel, pero no le va a arreglar la quemada. Lo que tiene que hacer es evitar la acción de las lisosimas. ¿Y cómo evitamos la acción de las lisosimas? Con hielo. O sea, todas nuestras enzimas están y evolucionaron así, ¿verdad? Porque están condicionadas a trabajar bajo un rango de temperatura de 3 grados más arriba, 3 grados más abajo.
Si yo le pongo hielo a eso y le bajo la temperatura a unos 8 grados, esas lisosimas ya no actúan, no me siguen digiriendo las células contiguas y con eso evito el desarrollo de la ampolla. Entonces, cuando se quemen ustedes, ya no con un alfiler, con el sartén, porque pusieron la mano en las parrillas hirviendo, lo que sea, hielo es lo primeritito que hay que hacer para inactivar las lisosimas. Bien, ahí están todavía, o ya se me fue otra vez esta Aquí cosa. seguimos, aquí seguimos. Vale, ok. Ahí me hablan seguidito para saber si están, porque no veo cuando se me vaya aquí la señal. Yo ya he estado desastrosa esta cosa, por lo menos por aquí. Bien, entonces, esta estructura eh, de la membrana no nos vamos a entretener mucho en ella. Ya la conocemos. Lo que sí es importante es conocer la gran diversidad de proteínas, que esa es a la que le vamos a poner mucha atención. La gran diversidad de proteínas que hay aquí, que cada una de ellas va a tener funciones muy distintas. Entonces, por ejemplo, dos artículos les voy a subir para que se lo lean para el martes también, porque les digo que con lo que hemos visto hasta ahorita, con dificultad, saco 3 preguntas de las 60 que tienen que ser. Y entonces, uno es sobre las acuoporinas. Las acuoporinas son proteínas que están en la membrana celular que favorecen el movimiento del agua, a diferencia de lo que se creía antes, que el agua pasa libremente a través de la membrana, pues va a pasar aquí por las acuoporinas, que vamos a ver esa estructura de esas proteínas. Y el otro artículo es sobre cómo ocurre el movimiento de compuestos en los compartimientos celulares. Y ahí está la forma en la cual valga la redundancia, se forman las vesículas externas e internas para el movimiento de compuestos. Porque, pues así como el ejemplo que les ponía de la absorción de glucosa, que es indispensable la insulina para que las células absorban la glucosa, esto es porque los transportadores de glucosa están en vesículas en el interior del citoplasma y la insulina lo que hace es mover esas vesículas hacia la membrana celular para que los transportadores que están en esas vesículas se incorporen a la membrana celular y pueda ser transportada la glucosa. Por eso es que es indispensable la insulina, porque los transportadores están vesiculados. Entonces, este artículo que les voy a dar sobre transporte entre compartimientos celulares, este, ahí van a ver cómo se forman estas vesículas de transporte, porque vamos a tener vesículas de transporte del interior de la célula hacia el exterior, como pueden ser todas las células que sintetizan hormonas, por ejemplo. Entonces tienen que ser transportadas esas hormonas hacia el exterior, pues entonces van en vesículas y son llevadas al exterior. Y hay una gran cantidad de compuestos que son absorbidos por vesículas en las células y son llevadas al interior. Por ejemplo, lo que platicábamos hace un momento, el transporte de lípidos al interior de las células, eso es de esa manera. Pues entonces estos dos artículos se los voy a poner ahí en el Moodle para que se los lean. Pero les decía, no se vayan a ir de parranda este fin de semana, hay que leer. Ya el otro fin de semana ya será de parranda. Bueno, entonces, algo
que es importante acá este es un esquema bastante generalizado de cómo son las membranas celulares. Aquí algo muy importante es estas moléculas que ven ustedes acá, que es el colesterol. El colesterol está presente en las membranas celulares animales, en las vegetales no hay colesterol, y eso, porque el colesterol le da movilidad a las proteínas, o sea, ese esquema que tenemos de mosaico fluido de la membrana permite la movilidad de las proteínas y esto lo vamos a tener aquí en las células animales. En las células vegetales que están encapsuladas además dentro de una pared celular, pues entonces a lo mejor la selección natural no requirió de esa movilidad, acuñando este colesterol dentro de la membrana. Y eso es porque en las membranas animales vamos a tener estas almadías. Estas almadías son estructuras de membrana que acumulan proteínas para que éstas se dispersen de tal manera que esa manera en la que se dispersan estas proteínas van a hacer que esta célula tenga características muy específicas, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre células del intestino grueso y del intestino delgado, que metabólicamente tienen funciones completamente distintas. Y eso porque la distribución de las proteínas en las membranas es completamente distinta. En unas va a haber membranas digestivas, en otras lo que se requiere es absorción de agua. Entonces, por ejemplo, ahorita que lean este artículo sobre las acuoporinas, que las acuoporinas van a servir para una de sus funciones es absorber agua, por ejemplo, en el intestino grueso. En el momento que no absorbamos nosotros esa agua en el intestino grueso, eso se va como diarrea, ¿sí? Entonces, las acuoporinas son importantísimas. Y entonces, esta distribución de estas proteínas en esta almadía que se va a estar moviendo de un lado para otro, vamos a ver que este movimiento no es arbitrario. Aquí les digo, esta es una cuestión muy esquemática, casi como caricatura, pero esta es una fotografía de barrido de las almadías y entonces vemos esta forma que tienen, son estas oscuras que están aquí, ya ven que es una elongación, una prolongación hacia el exterior, pues tenemos estas, pero esta forma, si se quiere, caprichosa, no es aleatoria, sino que esta forma de aquí tiene que coincidir perfectamente con la célula contigua. Y eso es lo que va a identificar esta célula con la célula que está a su lado. Entonces, estas almadías tienen una de sus funciones, es esta identificación entre células que les decía, si estas proteínas sufren algún cambio, van a, vamos a tener uno de los tipos de cáncer. Y algo importante, estos carbohidratos, generalmente las proteínas de identificación entre célula y célula es mediante glucoproteínas. Y eso es porque los carbohidratos dan la posibilidad casi, lo voy a poner así como casi infinita de combinaciones posibles. A diferencia de, por ejemplo, si yo quisiera como código de identificación los nucleótidos, que tengo 5 nucleótidos, ¿cuántas combinaciones posibles de nucleótidos puedo tener?
¿Cuántos dicen ustedes? Con 5 números, del 1 al 5, y quiero hacer una combinación para una caja fuerte, sin contar el cero. ¿Cuántos números posibles podría hacer? Puedo dejar espacios vacíos. ¿Mm? ¿Cuántos números podría hacer yo con 5 nucleótidos? ¿Cuántas combinaciones posibles? Y esto está maravilloso, por si ustedes quieren irse a Las Vegas un día de estos y están viendo cuántas cartas han salido, cuántas cartas distintas hay en un mazo. 13 por 4, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas combinaciones posibles hay para hacer si les están dando 5 cartas? Pues entonces, si tengo 5 nucleótidos, el número de combinaciones posibles que tengo es 5 factorial, ¿sí? O sea, 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Ese es el número de combinaciones posibles si en lugar de carbohidratos, la selección natural hubiera elegido los nucleótidos para identificarse en célula y célula. Si fueran los aminoácidos, si son 20 aminoácidos, ¿cuántas combinaciones posibles puedo hacer con aminoácidos? Pues 20 factorial. Sería 20 por 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 20, 20 veces, ¿verdad? Sin embargo, si tengo carbohidratos como sistema de identificación, ubican la molécula de glucosa, ¿sí? La molécula de glucosa tiene 6 carbonos, que los 6 carbonos pueden tener posiciones distintas en una molécula. Entonces, si agarro un monosacárido, solo ahí ya tengo 6 posibilidades distintas de unión. Y si agarro un disacárido, entonces tengo 5 y 5 del otro lado. Entonces puedo tener solo con un disacárido 10 posiciones distintas, porque 2 están uniéndose uno con otro, ¿verdad? Y si agarro todos los monosacáridos posibles, sabidos y por haber, entonces ahí veo que la combinación que puede haber de, de códigos para identificarse entre célula y célula, si son los carbohidratos los que se utilizan para identificarse, eso es una combinación de millones de combinaciones, a diferencia de 5 por 5 por 5 por 5 por 5, ¿cuánto nos resulta eso? Como 650 combinaciones posibles si fueran nucleótidos, 20 por 20 por 20, eso ya resultan siendo como 12,000 y pico de combinaciones. Pues entonces, por eso es que se utilizan los carbohidratos como moléculas de identificación celular. Bien, vamos a dejar esto por acá. Está viviendo, ¿qué nos estuvo pasando ahorita con el internet? Ahí se recuerdan de conectarse para el examen, porque aquí es donde me sirve a mí para la asistencia. O sea, aquí en estas sesiones queda grabado quiénes entraron, a qué horas se salieron, a qué horas volvieron a entrar y todo eso. Entonces, esto me sirve como asistencia. Aparte, si hay preguntas durante el examen, pues entonces yo siempre voy a estar conectado durante todo el periodo del examen y se las voy, si tuviéramos algún problema, les envío el examen por